En el mes de octubre, ustedes escucharon dolorosas noticias en distintos medios de comunicación con el tema infancia. Seguramente lo tienen presente. Todo el tema del Sename nos trajo la noticia de que muchos niños, en un periodo de 11 años, desde el 2005 hasta ahora, habían muerto dentro del sistema de protección. Se habla de una cifra de 210 niños que han muerto en hogares, pero también de más de 400 en programas ambulatorios, lo que hace una cifra bastante grande para decir, estos niños murieron dentro del sistema de protección del Estado. Supimos esto y quizás nos causó rabia, nos causó dolor, pero también hizo visible algo que mucha gente no conocía. Hizo visible algo que estaba invisible para muchos, que es la realidad de los niños vulnerados en sus derechos. Tan así que tuvo que hablar la Presidenta de la República y dijo, esto que hemos escuchado es una vergüenza y es una tragedia para Chile, para el Estado de Chile y también para toda la sociedad chilena. Así lo calificó ella. Pero a mí me parece también que es una vergüenza que el Estado no sea capaz de proteger a sus niños, niñas o adolescentes. Es decir, el organismo, ¿no es cierto?, que tiene que proteger, a veces se transforma en una amenaza. Pero me parece también que ese organismo que tiene en concreto un nombre, que es el Sename, ¿no es cierto?, y bajo el cual están todos los organismos colaboradores también que trabajan en esto, tiene serias deficiencias, como ustedes han escuchado también en los medios. Serias deficiencias. ¿Por qué? Porque, primero, ningún hogar de niños y ningún programa puede financiarse con la subvención que le da el Estado. Por ejemplo, para nosotros, 1/3 de lo que son nuestros costos lo financia una subvención estatal y los otros 2/3 tenemos que buscarlos. Así, todas las instituciones que trabajan en esto. El 98% de las corporaciones, fundaciones, ONG o grupos que trabajan con la infancia son privados que se ponen al servicio del Estado y reciben una subvención. Solo el 2% son programas directamente administrados por el Estado. Eso es importante tenerlo presente. Por lo tanto, decimos, es una vergüenza, ¿no es cierto?, una tragedia que ese organismo que es el encargado de resguardar los derechos no lo esté haciendo. Pero también es una vergüenza que la sociedad chilena, todos nosotros, todos ustedes que están aquí, yo también, ¿no es cierto?, y los cristianos, ¿no es cierto?, un país que es mayoritariamente cristiano, no seamos capaces de salir al encuentro de esta realidad tan dura y tan dolorosa. Es decir, no hacemos vida lo que el mismo Jesús nos dijo en el Evangelio. El que acoge a un niño en mi nombre, a mí me acoge. Es decir, no estamos acogiendo al mismo Jesús si somos fieles a esa palabra del Evangelio. Decimos entonces que esto es una vergüenza, ¿no es cierto? Pero no solamente porque hayan muerto niños, porque esto es solamente la punta del iceberg, lo que se ve. Pero hay algo que es más profundo y que no se ve, y es que hay miles de familias en Chile, de familias ahora, no de hogares, de familias, donde se están vulnerando gravemente los derechos de los niños. Y esto ocurre hoy, ocurrió también antes, pero va a seguir ocurriendo si nosotros no nos hacemos cargo de este problema. Por eso es tan importante que yo pueda compartir con ustedes esta experiencia para que ustedes tomen conciencia y juntos nos podamos hacer cargo de esta realidad de la infancia vulnerada. Fíjense que hace 33 años, cuando se fundó María Ayuda, el padre Hernán Alessandri, que fue el iniciador, ¿no es cierto?, dijo, lo que está
en riesgo aquí, el drama que hay detrás de esas niñitas que él sale al encuentro en las calles de Santiago porque estaban ejerciendo el comercio sexual, lo que está en juego es la descomposición de la familia, o lo que él llama también el desmoronamiento de la familia. Es decir, el lugar más seguro, el lugar más íntimo de un niño donde puede cobijarse, donde todos ustedes pudieron cobijarse cuando eran niños, está en riesgo, la propia familia. Es decir, para miles de niños en Chile, la familia no es un lugar de protección, sino que es muchas veces una amenaza. Y podemos decir que si hay niños que tienen que llegar a hogares de protección, es porque antes, en la propia familia, no hubo la protección adecuada. Entonces tenemos que llegar antes a ese encuentro de la realidad. Por eso el padre Hernán hablaba justamente de una operación salvataje de la familia. Esa es la palabra que él usa. Tenemos que salir a salvar a la familia porque estaba consciente que a través de ello estaba en riesgo también todo lo que llamamos, ¿no es cierto?, el tejido social de un país. ¿Qué es lo que está en el centro de todos en esta discusión? No son las muertes, no son las estadísticas, no son, ¿no es cierto?, números, no son políticas públicas. Lo que está en centro son tres pilares fundamentales que yo quiero compartir con ustedes, que son pilares de una cultura cristiana. El primero de ellos es la persona humana, la persona, el ser humano. Y en el caso de los niños, nunca lo podemos olvidar, lo que está en juego es la vida o el futuro de un niño. No es algo, ¿no es cierto?, etéreo, vago, sino que son niños con rostros concretos. Lo que está siendo atropellado en esos niños no son solamente sus derechos, que también están siendo vulnerados. Está siendo atropellada lo que se llama en cristiano la dignidad, es decir, ese regalo que Dios le ha dado a cada ser humano de ser hijo de Dios, de haber sido creado a imagen y semejanza suya. Por eso, lo primero, ¿no es cierto?, es la persona humana. Y esa persona, ese niño que llega a un hogar, muchas veces, nadie le ha dicho a ese niño que vale, nadie le ha dicho una palabra de afecto y de amor, nadie le ha dicho que es importante, nadie le ha dicho, ¿no es cierto?, las palabras fundamentales que todos nosotros recibimos cuando éramos pequeños. Yo te quiero. Por eso, lo que está en juego primero es la persona de un niño, la persona, un ser humano. Pero también está en el centro un segundo pilar fundamental, que es la familia. Porque para que una persona, un niño, crezca, se desarrolle sanamente, necesita vínculos familiares sanos. Lo que está en juego entonces en esta temática es la dignidad también de esa familia, la integridad de esa familia. Cuando el padre Hernán sale en los años 80, concretamente en el año 82, al encuentro de niñas que se estaban, ¿no es cierto?, ejerciendo el comercio sexual en las calles porque pasaban hambre en su casa, una grave crisis económica en el año 82, donde casi llegaba a 40% la cesantía, donde la gente salía a pedir, ¿no es cierto?, por grandes cantidades a las iglesias, a las parroquias, a los centros de todo tipo, a pedir comida. Y lo que hace él al acoger a esas niñas, lo primero es regalarles un lugar cálido y familiar y personal donde esos niños, esas niñas pudiesen estar dignamente. Por eso, si han perdido esa familia, si no están siendo resguardados en esa familia, en sus derechos, importancia de regalarles entonces el ambiente cálido y familiar. Pero, en tercer lugar, el pilar fundamental que para nosotros como cristianos también nos preocupa es que la presencia de Dios en medio de nuestra sociedad en esos lugares también está en riesgo. La vida de Dios. En una familia cristiana se comparte la vida de Dios, la fe, el amor,
la esperanza, la oración, se celebra la fiesta, la Navidad, ¿no es cierto?, la Semana Santa. Y cuando no existe la familia, entonces la presencia de Dios en medio de esos niños se acaba. ¿Cómo vamos a pedir que un niño haga su primera comunión o se acerque a la iglesia o se le pueda conocer, ¿no es cierto?, dar a conocer la realidad de Jesucristo si no tiene lo básico, ¿no es cierto?, los vínculos familiares fundamentales? He escuchado a muchas niñas egresadas de los hogares de María Ayuda decir: si yo no hubiese estado en esta institución, no hubiese conocido a Dios. Y es uno de los grandes regalos que yo he recibido. Allí pude hacer mi primera comunión, allí me pude confirmar, allí me bauticé. Y por eso esas tres cosas, esa presencia personal, esa presencia familiar, pero también esa presencia de Dios. María Ayuda, como el nombre lo dice, tiene un regalo maravilloso que es la persona de María. María, mujer, madre, es maravillosa en la educación. María, como aquella persona que es capaz de penetrar, de educar los corazones también heridos de todos los hombres. En nuestro caso, el corazón de las niñas y niñas también que están heridos profundamente. Piensen ustedes lo que significa la imagen de María protectora, la imagen de María madre, a quien los niños desde que entran son confiados también a su corazón maternal. Por lo tanto, en el centro de esto está eso. En el centro está no una discusión de política pública, sino que está en juego estos tres pilares fundamentales que les he nombrado. La persona humana, la integridad de la familia, pero en tercer lugar también la presencia de Dios en medio nuestro. Yo quiero hacerles para terminar una invitación a ustedes que son jóvenes y a todos los que después van a escuchar este video. Y la invitación es a vivir dos actitudes cristianas fundamentales. Estas dos actitudes fundamentales tienen que ver con una historia que ustedes han leído muchas veces y han escuchado, que es la parábola del buen samaritano, donde hay dos palabras que queremos hacer vida. La primera es la de conmovernos. Conmovernos. ¿Recuerdan ustedes? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por los bandidos. Pasó el primero, pasó el segundo hombre, pasó un tercero que era un samaritano y se conmovió. Es decir, sintió algo en su interior, en sus entrañas, algo que llega a su ser. Es muy linda esa parábola cuando uno dice el hombre se acercó porque se conmovió de ver a un hombre herido en el camino. La invitación para ustedes, para todos, es que nos conmovamos con la realidad de los niños que han sido vulnerados en sus derechos y que son parte de nuestra patria chilena. Que nos conmovamos. ¿Qué significa eso también? Que no tengamos que esperar esas noticias dramáticas, ¿no es cierto?, que escuchamos por la televisión de la muerte de niños para salir al encuentro de esta realidad. Que nos conmovamos, es decir, que seamos capaces de dar el paso de conocer, pero también de que esto llegue a nuestro corazón. La realidad de los niños no puede esperar. Pero en segundo lugar, no solamente conmovernos, y para esto los jóvenes son especialistas, es que actuemos. A los jóvenes les resulta fácil actuar. ¿Por qué? Porque están llenos de acciones, les gusta hacer cosas. Y eso es lo que hizo también el samaritano. Recuerden, cogió a ese hombre herido, le vendó las heridas, lo subió a la cabalgadura, lo llevó a una posada, pidió que lo cuidaran, le dio 2 monedas al posadero, le dijo, cuídalo que yo voy a volver. Es una acción por un más necesitado. Eso es lo que yo quiero invitarlos a ustedes también hoy día. Como cristianos estamos llamados a hacer algo. Sobre todo ustedes que son jóvenes. Pero siempre, siempre, queridos jóvenes, la acción para nosotros como cristianos es desde el Evangelio, desde Jesucristo. Y si lo hacemos así,
vamos a toparnos con una realidad maravillosa, que en cada necesitado, que en cada hombre, joven, niño que encontremos, vamos a encontrar el rostro de Cristo. Esa ha sido también mi experiencia y la de muchos los que pueden contarles también experiencias humanas, donde el rostro del que sufre se transforma en el rostro de Jesús. Evidentemente no es fácil comprometerse. No es fácil porque hay que dejar algo, hay que dejar entretenciones, hay que dejar hobbies, hay que dejar comodidades, ¿no es cierto? Y eso nos obliga muchas veces a ir contra la corriente e ir contra también nosotros mismos muchas veces, contra nuestra flojera, nuestras comodidades. Pero hay una cosa que es clara y con esto termino, que ayudar es una experiencia maravillosa. El que ayuda, el que se acerca a un niño, por ejemplo. Yo lo he tenido en la experiencia de muchos jóvenes voluntarios que van a hacer cosas a los hogares. La experiencia maravillosa de ayudar siempre te cambia la vida. Te hace distinto. A partir del momento en que tú empiezas a hacer algo, tu vida también empieza a cambiar para siempre. Y esa ha sido mi experiencia en 15 años que llevo trabajando en esta institución de María Ayuda a lo largo de todo Chile. Ver, no solamente en mí, sino que en muchas personas que trabajan como voluntarios, que les cambia la vida para siempre. Cuando uno recibe un mensaje de una niña egresada como el que recibí hace unos días, que me decía: padre, estar en María Ayuda para mí fue un cambio de vida, fue la experiencia, una niña que vivió 8 años en un hogar nuestro, ¿no es cierto? Fue la experiencia más maravillosa, fue lo mejor que me haya pasado en la vida. Entonces tú dices, vale la pena. Por eso creo que la invitación para ustedes es clara, a conmovernos, pero a actuar, porque ayudar vale la pena, y ayudar a los niños, que son el eslabón más débil de la sociedad, más frágil, más desposeído también de toda ayuda, y por el cual, ¿no es cierto?, nosotros podemos también levantar una bandera. Entonces realmente podemos decir, vale la pena. Muchas gracias por escucharme, gracias también por ser parte de esta red maravillosa de dar razón de nuestra fe en Cristo. Gracias.